Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos está permitiendo una vez más estar aquí compartiendo la palabra de Dios. El tema continúa siendo con el mismo nombre, una vida nueva. Estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, en especial el Sermón del Monte, cómo es la vida de una persona que ha nacido de nuevo, cómo es la vida de un seguidor de Cristo, un auténtico seguidor de Cristo. Y ahora nos corresponde la parte número 22, que continúa siendo juzgar a los demás. Juzgar a los demás. Es la tercera vez que vamos a hablar de este asunto y ya la última, se los prometo. El tema entonces que nos corresponde el día de hoy es en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Mateo 7, del 1 al 6. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, ya vimos en el mensaje o en los mensajes anteriores que hablamos sobre este punto que Jesús dijo, no juzguéis. Ahí en Mateo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ya explicamos que Él no estaba prohibiendo todo tipo de juicio, sino hay algunos tipos de juicio en particular que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer. Y mencionamos ya 3 de estos. Mencionamos en especial o en general, Jesús lo que está prohibiendo es el juicio hipócrita, o como dice también en Juan 7:24, el juicio injusto. Y vimos algunos de estos tipos de juicios, como juzgar según las apariencias, juzgar según los propios escrúpulos, y el juzgar también usando la murmuración o el chisme. Estos tipos de juicios sí están específicamente prohibidos en la palabra de Dios, y ya lo vimos. También ahora vamos a ver que el Señor, hay algunos juicios, un tipo de juicios que Él en su palabra ordena, no solo no prohíbe, sino ordena que se deben hacer ese tipo de juicios. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Por supuesto, no veríamos todo, sería muy extenso, solamente una muestra de lo que la Biblia nos dice acerca de juicios que nos ordena debemos hacer como creyentes, como cristianos y como iglesia. Así que vamos a empezar. El primero de ellos es juicios prohibidos. Es el juzgar por... ¿Está mal la presentación esa? ¿No? ¿Sí la que estaba en el escritorio? No, esa no es. Permítame tantote. ¿Quiere hacerle un comercial por ahí, Abraham?
El primero de ellos es juzgar los conflictos entre los creyentes. Juzgar los conflictos entre los creyentes. Miren, en toda iglesia, vamos a quitar ahí para no distraernos, en toda iglesia nadie es perfecto. No existe la iglesia perfecta. Hay algunos que acostumbran a ser como los chapulines, ¿no? Saltan de una iglesia en otra iglesia, en otra iglesia, buscando una iglesia perfecta, pero nunca la van a encontrar, porque está formada por personas que somos imperfectos. Somos cristianos que estamos en un proceso de santificación, pero no hemos llegado a ser perfectos, nadie. Todavía batallamos con cosas como el orgullo, la envidia, los celos, el desamor y otras cosas así semejantes. Esto hace como resultado que en la iglesia haya conflictos entre los hermanos en Cristo, hace que también haya conflictos allá en la casa, en el hogar de los hermanos que son cristianos, las familias cristianas, padres con hijos, hijos con padres, teniendo conflictos, y conflictos en el matrimonio también entre cristianos, esposo con la esposa con el esposo, conflictos, porque todavía batallamos con imperfecciones que tenemos en la carne. El problema es que algunas veces estos conflictos llegan a ser tan delicados, tan fuertes, que las personas que están en ese conflicto no son capaces de resolver por sí mismos esos conflictos. Hay dos personas, un hermano con otro hermano que están peleados, o una hermana con otra hermana, o un esposo con una esposa que están peleados, y no son capaces ellos solos de arreglar su conflicto. Y es entonces cuando es necesaria la intervención de otras personas externas a ellos que juzguen y les ayuden a encontrar la solución a su conflicto. El siguiente pasaje que vamos a leer, está en la Biblia, nos enseña en ese tipo de casos quiénes son los que deben intervenir, los que deben juzgar para resolver un conflicto, para dictaminar lo que se debe hacer, la solución. Y también a propósito nos dice quiénes no deben ser los que deben juzgar. Entonces vamos a ver quiénes deben ser y quiénes no deben ser los que hagan esos juicios. El pasaje está en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 6. 1 Corintios 6, del 1 al 6. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí está diciendo la Escritura Sagrada, ¿cómo se atreven cuando dos hermanos cristianos tienen conflicto? ¿Cómo se atreven a ir ante los juzgados del mundo con gente incrédula, gente impía, a que ellos sean los que juzguen y les digan lo que tienen que hacer? Y después acatan lo que les dicen porque lo hacen. Está diciendo, ¿osa algunos hacer eso? Y luego dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, dice el apóstol Pablo. Pues,
qué? Hace una pregunta aquí. No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Sí está claro? Esta escritura ordena claramente que cuando haya un conflicto entre dos cristianos, hay dos cosas, menciona aquí dos cosas. La primera es que el asunto, el conflicto se debe juzgar en la iglesia, por hermanos de la iglesia, por creyentes. En otras palabras, el conflicto entre cristianos debe ser juzgado por cristianos. Eso es lo que ordena, y es una orden aquí. Y segunda cosa que menciona es que no se debe acudir a los juzgados del mundo. Es una orden también, no se debe acudir a los juzgados del mundo, para que un hermano demande al otro hermano porque no le cumplió, porque no le pagó, porque le vendió algo que no servía, etcétera, etcétera. Ir a los impíos a que ellos sean los que juzguen entre dos cristianos. Esa es una, dice Pablo, es una vergüenza. Es una vergüenza que hagan eso. Es un mal testimonio ante la gente del mundo. Eso causa que la gente incrédula se burle de la iglesia de Cristo, que hablen mal, que blasfemen el nombre de Dios. Y acuérdense que cuando alguien hace o habla algo mal de la iglesia, de los cristianos, está hablando mal, está ofendiendo a el Señor Jesucristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Si alguien le dice alguna cosa fea de su cuerpo, no, usted está muy gordo, qué bárbaro, qué así, que quién sabe qué, no solamente está ofendiendo a la cabeza, está ofendiendo a todo, ¿verdad? Es una ofensa a Jesucristo. Cuando alguien ofende a un cristiano, cuando alguien ofende a la iglesia de Cristo por el mal testimonio. Acuérdense cuando Saulo de Tarso va camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, tratando de arrestar a los cristianos para llevarlos a la cárcel y que sean castigados y a veces muertos. Se le aparece el Señor Jesús y le dice, ¿cómo? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Verdad que no le dice así? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a los cristianos estaba persiguiendo a Jesús. Así la gente cuando ofende a los cristianos está ofendiendo a el Señor Jesús, porque Él es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que cuando un cristiano va a un juzgado y acusa a otro cristiano, está desobedeciendo un mandamiento bíblico de 1 Corintios capítulo 6 y está deshonrando al Señor Jesús. Está haciendo que su nombre sea ensuciado por los incrédulos. Y escúchenme bien lo que voy a decir ahorita. Pongan atención. Esto también aplica para un esposo y una esposa que van al juicio para demandar uno al otro o para hacer un proceso de divorcio en los juzgados de los impíos. Es una vergüenza. Están enlodando el nombre del Señor Jesús ante los incrédulos. Un esposo y una esposa que no se arreglen deben acudir a que una persona con sabiduría que Dios le haya dado de la iglesia les auxilie. Y otra cosa más, cuando alguien acude a los juzgados del mundo y el juez de allá determina una cosa, ¿qué hacen las personas? Acatan lo que dice el juez, ¿verdad? Se tiene que obedecer. Bueno, con más razón,
cuando una persona acude a la iglesia con una persona que le dé un consejo sabio basado en la palabra de Dios, debe acatar lo que se le indica. Con más razón, si acata la instrucción de un impío, debe acatar la instrucción de un creyente. Bueno, esa es una de las cosas que se debe juzgar. Otra, número 2, juzgar las falsas doctrinas. Juzgar las falsas doctrinas. Miren, hermanos, Dios desea una iglesia de creyentes, no de crédulos. Una iglesia de creyentes, no de crédulos. Es decir, no de cristianos que se crean todo lo que les dicen, todo lo que oyen, todo lo que ven. Esos son los crédulos. Sino que cada creyente debe juzgar lo que oye, lo que ve, lo que le dicen, de acuerdo con la Biblia, de acuerdo con la palabra de Dios. Hoy día hay cantidad de personas que se han introducido en las iglesias que están enseñando barbaridades, están enseñando herejías, y la gente en las iglesias los cree y las aplaude inclusive, les aplauden sus errores doctrinales que están enseñando. A veces por ignorancia las enseñan, otras veces por engaño, y eso ya es otra cosa. Pero el problema es el creyente que oye esas herejías y las cree, las acepta como verdad. ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, y no solamente dentro de las iglesias, también en la televisión que llamamos cristiana, en la radio que decimos cristiana, en libros que decimos cristianos, ¿verdad? En internet, en páginas cristianas, encontramos mucha información que es herejía. Y la gente, sin analizarla, las acepta, las recibe, cree que es verdad. Son crédulos. ¿Por qué? Porque son cristianos flojos que no estudian la Biblia para comprobar si las cosas que les dicen son verdad. Cristianos flojos, no estudian la Biblia. ¿Qué se debe hacer entonces? Pues juzgar con base en las Sagradas Escrituras toda enseñanza que oigan, toda enseñanza que vean en la televisión, en el internet, en algún libro, lo que sea, juzgarlo según las Sagradas Escrituras. Pero para eso hay que estudiar. Para eso hay que leer y leer y leer y leer la Biblia. Y seguirla leyendo todos los días, alimentándonos de la palabra de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia de unos hombres que fueron prudentes, que hicieron esto que les acabo de indicar. Está en Hechos capítulo 17, versículos 10 y versículo 11. Hechos 17, versículo 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues, fíjense, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Llega Pablo, llega Silas a esta ciudad de Berea y empiezan a predicar a estas personas, y estas personas ni se pusieron en contra ni tampoco a favor de lo que decía Pablo y lo que decía Silas, sino que se fueron a las Sagradas Escrituras para ver si lo que decían era cierto, y entonces las recibieron. ¿Se fijaron? Esa es la actitud correcta. Cuando oigan por ahí algo raro que predica alguien, que les dice alguien,
incluso yo mismo, ustedes deben ir a las Escrituras y deben creerle a la palabra de Dios. Comprobar que está de acuerdo con la palabra de Dios. Y yo quisiera hacer un ejercicio el día de hoy. Un ejercicio con ustedes, con los que están en casa viendo también. Quiero hacer de cuenta que alguien les dice un enunciado, un predicador, lo oye en la televisión o lo ven personalmente o lo escuchan en internet. Escuchan algo y yo quisiera que y lo que voy a decir, el enunciado que voy a decir es falso. Pero yo quisiera que con un versículo o versículos de la Biblia refuten lo que voy a decir. ¿De acuerdo? Voy a decir algo y está mal. Pero hagan de cuenta que ustedes lo escucharon por allí y cuando lo escuchan van a decir, ¿será correcto eso? Irse a las Escrituras y darse cuenta de que está mal. ¿Ok? Ahí les va. Número 1. Si alguien te predica que no solo a través de poner la fe en Cristo Jesús se puede llegar al cielo, se puede ir al Padre, ¿qué versículo de la Biblia usarías para refutar esto? Si alguien les dice, no, nada más a través de Cristo, también puede ser a través de Mahoma, puede ser a través de Buda, de Zoroastro, de quién sabe quién más. ¿Qué dirían? ¿Qué versículo? A ver, allá Sandy levantó la mano. Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? Híjole, lástima que no se oye. Lo voy a repetir. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y de quién está hablando? ¿Cuál es ese nombre? Según el contexto, el Señor Jesucristo. ¿Se fijaron? Muy bien, Sandy. ¿Verdad? No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. ¿Se les ocurre otro más? Juan 14:6. Jesús dijo, ¿qué cosa? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se fijaron? Pero si no conocemos la Biblia, ¿cómo vamos a refutar eso? Alguien nos dice, sí, a través de Buda. Sí, pues yo creo que sí. O de Mahoma, pues sí, también. ¿Verdad? Bueno, la Biblia dice que no. Segunda. Bueno, ese ya lo está. Si alguien les dice que debes hacer buenas obras para ser salvo, es necesario hacer buenas obras para ser salvo. ¿Qué dirían? ¿Con qué versículo de la Biblia podrían ustedes? Es el mismo que yo tenía. Efesios 2:8-9, ¿verdad? Que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya les va uno más, Romanos 3:20, que dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, un tercer enunciado. Este está más difícil, ¿eh? A ver qué tanto conocimiento tienen. Tuviste un fuerte disgusto con tu hermano, con tu hermana. Se enojaron. Y en el enojo, pues tú le dijiste palabras desagradables, o también él te dijo a ti, o ella te dijo a ti. Se insultaron, pues, ¿verdad? Sabes que eso es pecado contra Dios. Y entonces recibes una palabra de alguien que te dice, mira, primero tienes que ponerte a cuentas con Dios y luego ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Es correcto esto?
Les dije que iba a estar más difícil. ¿Es correcto? Te enojaste con tu hermano, se pelearon, se dijeron cosas feas y eso ofende a Dios. Entonces, ve primero, ora, ponte a cuentas con Dios y luego ve con tu hermano y reconcíliate. ¿Así enseña la Biblia? Anselmo iba a decir un versículo. Ok. Está leyendo Mateo 5, lo digo para los que no se oye por aquí, pero yo tengo, ok, Mateo 5, 22 al 24. Pero yo os digo, nomás déjame repetirlo despacito, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, ahora sí, aquí ya está en la presentación. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Fíjese que dice, reconcíliate ¿qué? Primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes de presentarse delante de Dios, ya sea para traerle una ofrenda, para orar, para cantarle una alabanza, lo que ustedes quieran, adorar a Dios, dice, si estás disgustado con tu hermano, tuviste un problema, primero reconcíliate y entonces ya vienes al templo a adorar a Dios. Les voy a poner otro, Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 7. Esto es para los maridos, para los maridos. Cuando un marido tuvo un problema con la esposa, ¿qué debe hacer? Orar a Dios y luego reconciliarse con la esposa. Miren lo que dice aquí. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un marido que ora a Dios, estando en una mala relación con su esposa, dice su oración tiene estorbo. Dios no escucha esa oración. Tiene estorbo. ¿Qué debe hacer? Reconciliarse. Ahora, ¿y si ella no quiere? Bueno, ahí aplica lo que dice en otra porción de la Biblia en Romanos, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero que no dependa de uno, ¿verdad? Ese es el punto. Muy bien. Una última, esta está más facilita. Si alguien te dice que para recibir algún don o bendición de Dios, tiene que sembrar, es decir, tiene que dar una ofrenda, ¿verdad? A su ministerio, ¿cómo ves? ¿Está bien? Eso sale mucho en la televisión. Y hay un montón de gente que manda ofrendas y ofrendas y ofrendas porque quieren que Dios les conceda una petición. ¿Qué dice él? ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Algún versículo de la Biblia? Siembra, hermano, en mi ministerio y yo voy a orar por ti para que recibas eso que necesitas. Bueno, ya se tardaron, ya no queremos. Hechos 8:20. Hechos 8:20
A Pedro le pasó eso, un hombre que le ofreció dinero por un don que él quería recibir, en este caso en particular fue el Espíritu Santo. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Con dinero. Y tengo otro muy bonito también, Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo 10, 8, que dice, cuando Jesús capacitó, les dio autoridad a sus discípulos, a sus apóstoles, para que fueran, predicaran el mensaje del reino de Dios y sanaran toda enfermedad y echaran fuera demonios. Él les dio esa autoridad, ese poder para que lo hicieran. Pero fíjense la instrucción que les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y luego miren lo que dice, no les va a gustar a los que cobran por hacerlo. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuánto les costó recibir ese don? Nada. Así deben ustedes bendecir a los demás. De gracia, de gratis. Bueno, tercero y último juicio que se debe hacer en la iglesia, juzgar el pecado en la iglesia. Juzgar cuando hay pecado en la iglesia. Ahora, hay una cosa que quiero decir antes. Todos sin excepción, pecamos. Y todos los días. Si nos pusiéramos a juzgar los pecados de cada uno de nosotros que cometemos cada día, nunca acabaríamos de estar juzgándonos. Sería interminable, imposible. Entonces, cuando aquí nos dice la Biblia que debemos juzgar el pecado en la iglesia, ahorita lo vamos a ver, no se refiere a esa clase de pecados que todos cometemos todos los días y que son innumerables, que nunca acabaríamos de juzgarlos, sino a pecados, por llamarlos de alguna manera, en extremo pecaminosos, pecados manifiestos, graves, especialmente cuando son cometidos por personas principales en la iglesia, por personas que están en el liderazgo, en la dirección de alguna forma en la iglesia, porque eso va a acarrear un mal testimonio para los demás, va a hacer que se corrompa la buena costumbre, la buena moral de los hermanos de la iglesia. Lo clásico que sucede, ¿no? Cuando a alguien le dicen, hermano, estás haciendo esto mal, es incorrecto. ¿Qué? Mira, el que predica lo hace. Ah, el hermano que dirige las alabanzas comete ese pecado. El que dirige el culto también comete ese pecado. El que toca la batería está viviendo en ese pecado. El hermano que es siervo de célula, el hermano que es el director del ministerio de tal por cual, si él lo hace, yo ¿por qué no? ¿Me explico? Ese es lo grave cuando es alguien de los que están al frente de la iglesia. O un pecado muy pecaminoso, por llamarle de alguna manera. Y vamos a ver en la Biblia un ejemplo en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, fíjense, no cualquier fornicación, sino tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Por eso digo un pecado muy pecaminoso. De tal manera que, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, su madrastra. Y luego dice, y vosotros estáis envanecidos. Yo me imagino esa iglesia de Corinto que llega el hermano fornicario y están los sugieres ahí atrás. Ah, hermano fornicario, buenos días, pásele por favor, siéntese aquí en uno de los mejores asientos para que pueda estar viendo todo lo que está ocurriendo aquí en el culto y la ve, ¿no? Pásese por favor, hermano. Hermano fornicario, ¿quiere hacernos favor de dirigirnos en oración?
Ya viene el hermano fornicario, lo pasan a orar. Hermano fornicario, qué inspiración fue para mí oír sus oraciones. Qué bonitas oraciones hace usted, qué barbaridad. O toca o canta, qué bonito canta. ¿Cómo le ha dado Dios un don maravilloso para cantar, hermano fornicario? Ay, cómo Dios lo ha bendecido. Bueno, hermano fornicario, lo esperamos el próximo domingo, no falte. ¿Estás envanecido? Les dice. Están bien felices de que tengan a ese hermano fornicario allí en la congregación. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Lo dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que él dice: yo ya he juzgado a quien ha hecho eso. Está haciendo un juicio de alguien que ha cometido un pecado grave en la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ese hermano no lo reciban en la iglesia. Hermano fornicario no puede entrar, aunque le marque el termómetro bien, se queda afuera. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y vamos a ver otro ejemplo más en donde uno de los principales dirigentes de la iglesia primitiva estaba en un pecado. Gálatas 2, versículos 11 al 14. Dice: pero cuando Pedro, fíjense nada menos, Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ven, el mal ejemplo de Pedro estaba arrastrando a los demás cristianos a que hicieran lo mismo que estaba haciendo mal Pedro, porque era un dirigente de la iglesia. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Vieron? Aquí, aunque no era muy grave el pecado, pero lo estaba cometiendo nada menos que Pedro, el apóstol Pedro. Y entonces fue reprendido por el apóstol Pablo. Vamos a la conclusión. La conclusión de este mensaje es la siguiente: ciertamente dijo Jesús, ahí en Mateo 7:1, no juzguéis. Pero no estaba prohibiendo, como ya lo vimos, toda clase de juicio. Por el contrario, la palabra de Dios ordena hacer juicios ante determinadas situaciones. Y algunas de estas situaciones son las siguientes: juzgar los conflictos entre los creyentes. Los conflictos entre los creyentes se deben juzgar por creyentes y acatar lo que se les determine. Juzgar las doctrinas para ver si son verdaderas. No aceptar cualquier cosa que escuchemos o veamos por ahí o leamos, sino irnos a las Sagradas Escrituras para comprobar si es verdad o es falso. Y por último vimos también que se debe juzgar el pecado
en la iglesia. Solamente una advertencia final: el juicio no debe estar basado en nuestra propia opinión. No cuando alguien venga con un problema, con una inquietud, una duda o un problema que haya por ahí, y le digamos, pues mira, en mi opinión, yo creo que lo que deberías hacer es esto. No. O bueno, según mi experiencia, tú deberías, o según mis estudios que yo tengo, porque soy psicólogo o soy terapeuta o quién sabe qué. No, no. Nuestro juicio debe estar basado en ¿qué cosa? En la palabra de Dios. Le debemos decir, mira, tu problema es este. La palabra de Dios dice ante el problema que tú tienes lo siguiente. Vamos a leerlo en la Biblia. Paz, 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 paz. Eso dice la Biblia. Eso tiene que hacer. ¿Tienes problemas porque alguien te ofendió? Por ejemplo, alguien viene, hermano, yo quiero decirle que el hermano Guillermo Infante me ofendió muy feo y no, yo no lo puedo ver. ¿Qué le vamos a aconsejar según la palabra de Dios? La Biblia dice que perdones. No, pero la Biblia dice que perdones y tienes que acatar lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Y al que te ofendió, ¿qué le dice? Que pida perdón. ¿Me explico? Debemos hacerlo conforme a la palabra de Dios, no nuestra propia opinión. La palabra de Dios es la única, dice Salmo 19:9, la segunda parte: los juicios de Jehová son verdad. Él no se equivoca nada. Todos justos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Esperamos que haya sido no solamente oída, sino también atendida por cada uno de los oyentes aquí en este lugar y allá en los hogares o donde quiera que esta transmisión, este mensaje haya sido visto o escuchado. Gracias, Señor, tú nos orientas para lo que debemos hacer en nuestra vida, qué cosas no debemos juzgar, qué cosas sí es necesario que juzguemos. Muchas gracias por todo, y yo sé que esta palabra no puede ser recibida por todos. Yo sé que algunos estarán diciendo, no, yo no creo eso, yo no voy a hacer eso. Esta palabra solamente puede ser atendida por los verdaderos cristianos. Y el que no la quiere atender debe examinar su fe, porque quizá no es salvo. Pero tiene oportunidad de arrepentirse, de poner verdaderamente su fe en Jesús como Señor. No solamente reconocerlo como Salvador, sino como Señor, como amo a quien va a obedecer. Te lo rogamos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote también que sigas cuidando de tu pueblo, que así como llegamos bien con salud, regresemos con salud a nuestros hogares y así la conservemos para continuar glorificando tu nombre. En Cristo Jesús, te lo vuelvo a decir, te lo pedimos esto. Amén. Amén.